Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos al filo de la semana. Hoy traemos una variedad de noticias y comentarios, que es lo importante a veces profundizar en la noticia. Aparecía que los miembros de la PNC jubilados estaban en crisis económica, ¿verdad? Y esto yo creo que es algo que hay que reflexionar y cambiar rápidamente, lo más rápido posible. El salario de la policía es un salario bajo, es un salario 4 veces más bajo que el salario de un policía recién egresado de la academia, cuando empiezan de un país desarrollado. Creo que tendría que subir. Es cierto que a los policías le dan complementos salariales, pero con todo y complemento salarial, cuando se jubilan, los complementos salariales no cuentan, queda solo el salario. Y el salario, como digo, es muy bajo. 400 al mes no es lo adecuado para un policía que arriesga la vida, que trata de servir a la ciudadanía, etc. A veces los problemas que hay en la policía, entre otras razones, se basan en las dificultades salariales que tienen, que les puede impulsar o a la corrupción o a buscar otras maneras y desatender su trabajo, ¿verdad? Entonces, subir los salarios a la policía es importante para el buen funcionamiento del orden, de la investigación policial y de todas las actividades que la policía tiene en favor de la población. Siempre en este orden de tipo organizativo, la SECOT, ¿va? El famoso Centro de Contención del Terrorismo, así le llaman, es un nombre muy, como diríamos, muy sonoro, ¿verdad? Es decir, pues en esta cárcel no hay juez de vigilancia. De nuevo, las cosas hay que hacerlas bien y hacerlas bien desde el principio. Yo creo que el SECOT no está muy bien hecho. El modo de almacenar a la gente, hacinarla, no tener servicios básicos, una colchoneta, ¿verdad? No es una cosa ni siquiera cara, ¿verdad? Es decir, el hecho de tener pocos servicios adecuados, solo 2 fuentes para 400 personas o para varios cientos de personas, es insuficiente, ¿verdad? O 2 baños, en fin. Yo creo que lo que se nos exige a las empresas grandes, a las universidades, de tener una proporción de baños adecuadas para las personas, ¿verdad? En cada centro de trabajo, debía exigirse parecido al menos en las cárceles, ¿verdad? No esa desproporción tan terrible, ¿verdad? Es decir, la cárcel no es un lugar que tenga que añadir castigos al castigo de estar preso, ¿verdad? Al castigo de estar privado de libertad, en definitiva. Tener jueces de vigilancia que funcionen y que trabajen es importante. Carecer de ellos es una fuente de inseguridad y de incumplimiento de las leyes vigentes en el país. En salud, el COVID está avanzando, las enfermedades están avanzando, hay un cierto descuido. Creo que ahí necesitamos más información y también, es decir, no tener esas tensiones con el colegio médico, con los médicos internos, etcétera, que han venido caracterizando las últimas semanas. Es decir, es necesario dialogar con los médicos y caminar adecuadamente y en coordinación con ellos, ¿verdad? Hay algunas cosas que pueden ser buenos. Ahora salía la noticia de la cambio, ¿verdad? Y la reducción en el convenio que tienen con los médicos de los hospitales públicos. Estos tenían un aumento anual posible, ¿verdad? Con buenas calificaciones en la calificación del trabajo, del 8% anual. Yo creo que la medida del gobierno de que tengan el derecho al 8% anual solamente aquellos que ganan de menos de $3,000 es algo normal, ¿verdad? Y positivo. Tampoco
somos un país que pueda dar raro, ¿verdad? Que es el país que dé un 8% anual de aumento salarial y nuestro sistema de salud necesita, además de buenos salarios, 3.000 o alcanzar los 3.000 a base de 8%. Es una buena meta en la vida, pero aparte de eso necesitamos invertir en otras cosas de salud, maquinaria, buenos quirófanos, etcétera. Son caros y a veces es difícil con los gastos salariales que suben demasiado, ¿verdad? Tenemos también otro problema, siempre en este orden organizativo. Es decir, resulta que por $250 se está vendiendo información de 5 millones de personas. Es algo increíble, ¿verdad? Hay una ley de protección de datos, debería ser más exigente y ciertamente la policía y la fiscalía tienen que investigar por dónde se produce esa filtración de datos. Datos de personas, direcciones, familiares, etcétera. Es una fuente de información que no es justa de cara a la persona. La persona debe tener protección sobre sus datos personales. Entregamos datos al Estado y está bien que los entreguemos, pero ciertamente nuestros datos tienen que estar protegidos. Y que se vendan por 5 millones, no de datos, sino 5 millones de datos referidos a personas, ¿verdad? De 5 millones de personas que sus datos se hacen públicos, me parece injusto y algo que hay que perseguir, ciertamente, ¿verdad? En el tema de derechos humanos que siempre tocamos, hoy nos sorprendió las declaraciones de el comisionado de derechos humanos, ¿verdad? Que decía, hay mucho más trabajo que hacer. Estaba entrecomillado en el periódico, de manera que supongo que el triple mucho son palabras textuales de él. Y dice, mucho que hacer desde el punto de vista de derechos humanos, pero lo estamos haciendo bien. Bueno, vamos a ver si es compatible esa doble frase, ¿verdad? Hace falta muchísimo por defender bien los derechos humanos, pero lo estamos haciendo bien. Si falta muchísimo, un problema hay, ¿verdad? Entonces no es muy bueno decir que lo estamos haciendo muy bien, a no ser que el mucho desapareciera y se convirtiera en poco, ¿ah? Que se necesita hacer ya porque estamos muy bien. Yo creo que hay que hablar bien, ¿verdad? Es decir que los presos están en condiciones dignas, bueno, supongo yo que no quisiera ese tipo de condiciones para sus amigos o sus familiares, etcétera, ¿verdad? Yo creo que las condiciones de los presos siguen siendo malas. No es que sean malas con este gobierno, han sido malas con todos los gobiernos que ha habido en El Salvador. Hay que mejorar las condiciones y tener en cuenta que incluso las personas que han cometido delitos son personas y por tanto tienen dignidad y tienen derechos también, aunque se le prive del derecho a la libertad. Ese lo han perdido con sus malas acciones sociales. Pero otros derechos de alimentación, de poder dormir en una cama que no sea metálica y un metal duro sobre el que tienes que recostarte, unas condiciones un poquito más decentes de poder tener acceso a servicios higiénicos, etcétera, no sería nada malo, ¿verdad? Es parte del mucho que hay que hacer. Un poco increíble que alguien que dice que sabe de derechos humanos y crea en ellos, hable de esa manera que hemos escuchado o que hemos leído en los periódicos del comisionado Guzmán. El ministro de Seguridad, siempre en el mismo ámbito, ha confirmado que a la fecha se han liberado más de 7.000 salvadoreños de los 72.000 que han sido capturados en el régimen de excepción. Es un reconocimiento de que se equivocan en el 10%. Las ONGs que dan seguimiento a los casos de detenciones por el régimen de excepción hablan de un 20%, incluso de un 30% de errores, ¿verdad? Que el gobierno reconozca el 10% hace suponer que los errores son más de los que el gobierno reconoce. Han estado primero que el 1%, después que el 8%, ahora ya es el 10%. Bueno, se van dando cuenta
Yo creo que los errores hay que corregirlos ciertamente y que la gente detenida debe ser tratada en conformidad a las leyes del país. Tenerlos meses antes de decir que son inocentes es absurdo y es un grave atentado contra la libertad de las personas y contra sus derechos a seguir trabajando, cuidar a su familia, etcétera, ¿verdad? Es decir, los errores de abuso contra las personas no son errores, en general son delitos, aunque los cometa el Estado, ¿verdad? El sistema judicial ha funcionado muy mal cuando tarda tanto en liberar a inocentes detenidos sin pruebas, ¿verdad? Solamente con una acusación, a veces de un vecino, a veces de un policía, pero sin mayor sustentación, etcétera, ¿verdad? Es curioso que mientras pasan estas cosas, la PDDH, ¿verdad?, esté reuniéndose con el MINED para educar en derechos humanos. Miren, cuando el Estado no educa en derechos humanos con su comportamiento, las instituciones del Estado pueden hablar, pero por más que hablen, eso no surte efecto. Lo que educa más a la población es el comportamiento social. Y ciertamente un comportamiento social de impunidad en algunos aspectos, un comportamiento social de prepotencia de parte de algunas instancias estatales, de maltrato, etcétera, educan en un sentido negativo mucho mayor que un lenguaje vacío que utilice sobre los derechos humanos la Procuraduría de ellos, ¿verdad? Es decir, simplemente la exhibición de los presos, de los detenidos, acusados todavía, es decir, no condenados, la exhibición de ellos hace una configuración de que ya son culpables de antemano. Es decir, se oponen a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia está en la Constitución. La presunción de inocencia no la quita el régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, ese trato que se da y que se ha dado siempre, porque no es de este gobierno el exhibir a los privados de libertad, es de todos los gobiernos del pasado, ese trato indica que la Procuraduría es ineficaz, por más que hable, ¿verdad? Y además no tiene una posición seria en un punto como ese de la exhibición de los presos, ¿verdad? Para mí, el comisionado y la procuradora o no saben mucho de derechos humanos o se dedican a maquillar y simular violaciones de los mismos, que, como digo, son algunas de ellas endémicas en el país, no propias de este gobierno, sino tradicionales, ¿verdad? Para terminar, pues, hablamos un poco de el cierre de personas jurídicas en Nicaragua. Ahí hay una verdadera persecución contra la Iglesia. Ha habido una solidaridad amplia e internacional con los jesuitas y con la Iglesia, y debe haberla también con el periodismo libre, que también ha sido reprimido, e incluso pues con los candidatos presidenciales de diversos partidos que fueron detenidos, después expulsados del país y privados de su nacionalidad. Yo creo que es un conjunto de ataques, ¿verdad?, y de persecución del pensamiento diferente, una persecución de la Iglesia, una persecución del periodismo, que es intolerable en nuestro contexto centroamericano, constituye una verdadera dictadura, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay que trabajar ese tema desde el campo de la solidaridad, de la opinión, del esfuerzo, ¿verdad?, para que en todos los países el ejemplo de democracia haga caer en el absurdo ese régimen que se está manteniendo en Nicaragua y se pueda cambiar. Si hay democracia en todos los países de Centroamérica y es una democracia moderna, se verán más forzados a cambiar su situación en Nicaragua. Ya finalmente, pues, tenemos problemas de cosechas, de combustibles que suben, de encarecimiento de los alimentos. Ha venido siendo un problema a lo largo de este año y el calentamiento global, el fenómeno del Niño, nos tiene amenazados. Ojalá tomemos medidas para impedir que los alimentos se pongan fuera de la capacidad de compra de la gente más sencilla. Tener hambre es delito
o debería ser delito, no de las personas que lo sufren, sino delito de aquellos que no son capaces de desarrollar un programa que evite el hambre en El Salvador. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Seguimos la próxima semana. Al filo de la semana.